La preocupante y acelerada destrucción del medio ambiente, el consumo insostenible de recursos no renovables, la objetivación de cierto conocimiento científico en la producción de armas de destrucción masiva cada vez más numerosas, teniendo en cuenta que solamente Estados Unidos cuenta en la actualidad con más de 20.000 ojivas nucleares, las crisis de superproducción en donde el capitalismo llega a una crisis de superabundancia en el proceso mismo de producción del capital, que es valor en circulación, y tiene que deshacerse de viejos mercados para fundar nuevos mercados y reiniciar ese movimiento del valor, valor de uso, valor de cambio y valor como sustancia generadora del valor, que es el trabajo indiferenciado abstractamente humano, como lo explica Marx en el primer tomo del Capital. Y eso implica el desempleo, eso implica una crisis generalizada en la educación, en la salud, en todos los sectores del bienestar social, como la crisis del 2008, es una crisis de superproducción que es inmanente a las contradicciones estructurales del modo de producción capitalista. La explotación del plusvalor absoluto y el plusvalor relativo. El plusvalor absoluto implica que se aumenta la jornada de trabajo para incrementar el llamado plus trabajo, que es aquella porción de la jornada de trabajo, la mayoría, en donde se produce un valor que no es remunerado en su totalidad en el salario y que el burgués acumula como ganancia cuando se comercializa o se vende esa mercancía, ese valor de uso que es fruto de una fuerza de trabajo humano gastada en el marco del trabajo útil, cuyo fruto es un valor de uso específico o una mercancía determinada. El plusvalor relativo, que implica el aumento y el desarrollo de la tecnología, pero en el marco de la propiedad privada de los medios de producción y el control centralizado de los medios de producción y de las fuerzas de producción, que implica que ese desarrollo tecnológico y científico aumenta la capacidad productiva, pero reduce la cantidad de trabajo humano indiferenciado, abstractamente humano, que es la sustancia generadora del valor, cristalizada de acuerdo a su magnitud del valor, que es el tiempo socialmente necesario de producción, y eso implica reducir el salario en proporción al aumento del plus trabajo, de donde proviene el valor excedente, que es el plusvalor. Con el desarrollo científico se valorizan las mercancías, pero se desvaloriza lo humano. La desvalorización de lo humano coincide, escribe Marx, con la valorización del mundo de las cosas. El trabajo enajenado, que implica que el productor produce una mercancía que es el fruto de su trabajo vivo, objetivado en el proceso de producción durante una jornada de trabajo en donde no se le remunera en su totalidad el valor que produce en el salario, sino que el salario en muchas ocasiones ni siquiera equivale a los medios de subsistencia. Solo basta ir a países como Ruanda, el Congo, a la mayoría de países en Latinoamérica y en muchos países de Asia para ver la realidad de cómo el salario no solo no remunera la totalidad del valor, que es vida humana objetivada en el proceso de producción de un valor de uso o de una mercancía, sino que ni siquiera remunera la cantidad suficiente para tener los medios de subsistencia, teniendo en cuenta que el mercado capitalista de la comida, de la ropa, de la vivienda está proyectado a un poder adquisitivo que corresponde a la clase media y no al proletariado, ni qué decir de los desempleados ni de los campesinos, que ni siquiera están dentro de las relaciones sociales de producción capitalistas. Basta ver a cuánto equivale el mínimo en países de Latinoamérica, en África y en Asia, comparar ese mínimo con el precio medio de la comida, con el precio medio de la vivienda, de la ropa y de todas las demás mercancías que son fundamentales para tener un cierto grado de vida digna actualmente en las sociedades capitalistas, y se va a ver la enorme irracionalidad injustificada de cómo el mínimo no solo no remunera la totalidad del valor producido en una jornada de trabajo y por lo tanto muestra la prevalencia de la forma de explotación que Marx denuncia bajo el concepto de plusvalor absoluto y relativo, sino que también muestra una contradicción incluso más abominable, y es que el salario ni siquiera da los medios de subsistencia. Asimismo, considerando otra expresión de la alienación, esta vez no en el contexto de la relación entre capital y trabajo, sino en el marco del modo de producción mismo, ya que en la ideología alemana Marx y Engels dicen que el punto de partida para todo proceso histórico es la existencia de sujetos vivientes, y el trabajo es la forma en la que el hombre modifica la materia, la convierte en materia de trabajo para volverlo un medio de subsistencia que satisfaga sus necesidades, sean del estómago o de la fantasía, como dice Marx en el primer tomo del Capital. Pero el modo de producción capitalista, debido a la propiedad privada sobre los medios de producción, al control centralizado sobre la riqueza social,
no está orientado a la producción de mercancías de acuerdo a las necesidades reales de las mayorías, sino que toda la producción en el capitalismo se da en función de los intereses de la burguesía. Es por eso que la burguesía está produciendo valores de uso ficticios, en el sentido en el que la utilidad de esas mercancías que producen los mercados e industrias más recientes no solo se dan a costa de la destrucción del medio ambiente, de precipitar el calentamiento global, de la deforestación, de la contaminación de los océanos y de la explotación neocolonial en el mercado mundial. Basta ver, por ejemplo, el conflicto en el Congo para extraer ciertos materiales que son necesarios para perpetuar industrias regidas por la obsolescencia programada, fruto del plusvalor absoluto y relativo y del trabajo alienado, pero que encima de todo no responden a las necesidades reales de los sujetos vivientes, sino que simplemente responden a la avaricia y a los intereses de la burguesía, que impone valores de uso ficticios a través de los aparatos ideológicos del consumismo. Por lo tanto, el modo de producción capitalista en sí mismo es un modo de producción enajenado, no responde a las necesidades reales de las mayorías, sino que responde a los intereses de la burguesía. Es por eso que se mantienen industrias que dependen de la extracción de recursos no renovables a costa de destruir el futuro del planeta. Es por eso que se mantienen esquemas imperialistas donde se financian dictaduras en Latinoamérica y en África y en Asia para extraer recursos del tercer mundo a costa de verdaderos ríos de sangre que fluyen a raíz de estos conflictos que el primer mundo financia, especialmente Estados Unidos. Por eso Estados Unidos siempre financia dictaduras desde Pinochet hasta Idi Amin, desde Álvaro Uribe Vélez en Colombia, hasta las diferentes dictaduras que han desangrado distintos países africanos en la historia reciente. La doctrina neoliberal es una doctrina imperialista, neocolonial, completamente barbárica. La destrucción del medio ambiente, la creciente producción de armas de destrucción masiva, el uso de la ciencia y la técnica no para resolver los problemas apremiantes del tercer mundo como el hambre y la pobreza a nivel mundial, sino para mantener mercados que comercializan mercancías cuyo valor de uso es un valor de uso ficticio impuesto por los aparatos ideológicos del consumismo a costa de precipitar el calentamiento global y de acabar con varios ecosistemas y de causar un daño realmente irreversible al medio ambiente. El plusvalor absoluto y relativo, la alienación del productor que produce una mercancía que no satisface sus necesidades, sino que se comercializa en un mercado orientado al poder adquisitivo ilusorio de la clase media y que no responde ni a las necesidades del proletariado, ni a las necesidades del campesinado, ni a las necesidades de los desempleados y de todos aquellos que están por fuera de las relaciones sociales de producción del capitalismo. La lucha de clases, en donde la burguesía a través del ejército y la policía comete toda clase de crímenes que en el tercer mundo se vuelven verdaderos genocidios. Basta pensar en los falsos positivos, en las masacres que cometen los militares y los paramilitares en países como Colombia, el exterminio actual de líderes sociales a manos del ejército y de los paramilitares. Basta pensar en los crímenes de lesa humanidad cometidos en diferentes países en África en nombre de la explotación neoliberal neocolonial, la degradación cultural fruto de la imposición de una industria de la cultura que implica el desarrollo de toda clase de aparatos ideológicos de dominación para inculcar, para imponer la actitud completamente irracional y nihilista del consumismo excesivo. Son algunas de las razones que hacen apremiantes hoy en día el volver a Marx, el volver al materialismo histórico para tener un análisis sólido y científico de las contradicciones del modo de producción capitalista y sobre todo entender la relación dialéctica entre teoría y praxis para asumir una postura política concreta. Ser anticapitalista es la única posición racional hoy en día. Ser comunista implica tener un compromiso con las futuras generaciones, un modo de producción en donde no haya trabajo alienado, en donde no haya plusvalor absoluto y relativo, en donde la totalidad del trabajo vivo producido por la cantidad de vida humana objetivada en una jornada de trabajo se remunere en su totalidad en el salario, y que al no haber un control centralizado sobre los medios de producción, los medios de subsistencia se garanticen para todas las
poblaciones y se pueda abolir la pobreza a escala mundial, un modo de producción donde no se utilice la ciencia y la técnica para la destrucción, ya no haya más armas de destrucción masiva, para industrias y mercados cuyo valor de uso es ficticio y destruye el medio ambiente, sino que se utilice la ciencia y la técnica para realmente satisfacer necesidades y para mejorar las condiciones de vida. De eso se trata el ser comunista hoy en día.